Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias a todos y todas las que se han conectado, los que eh, se han inscrito en este conversatorio que está de más decirlo que va a estar muy, muy interesante. Nuevamente, gracias a nuestros expertos del panel, a Mariela, Miguel y Hugo Beltrán, quienes han aceptado nuestra invitación a participar en este conversatorio. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos, con una introducción al tema. Es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho, ¿no? Que es el tema de la educación superior, el tema académico. Y arrancamos acá con una frase de Jorge Luis Borges que dice que la universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y lo contemporáneo, la universidad es inútil porque está ampliando una función que ya cumple la prensa, dice. Bueno, nosotros somos una empresa, ¿verdad? Con más de 15 años de experiencia en el mercado de América Latina. Y una de las principales funciones o razones de ser de nuestra empresa es la transformación digital. Y en este caso, la transformación digital en educación como impulsora para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, ¿verdad? Esto en línea con el objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible que como humanidad estamos impulsando todos. El tema de hoy, un tema muy, muy importante, ¿verdad? Dado el contexto que estamos viviendo, dadas las brechas que existen en nuestra región, en América Latina, respecto al acceso a la educación superior. Y comenzamos con, ahí citando un texto que tomamos de la UNESCO, que dice que se reconoce que la educación superior forma parte integrante del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en la Agenda de Educación 2030. La meta 4.3 tiene por objetivo de aquí a 2030 asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Como nos gustan los números y las frases, incluimos ahí una cita de Nelson Mandela que dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Simple, pero muy, muy directo. Hicimos un research en la web para poder tener un poco de sustento ante la calidad de nuestro panel. Teníamos que tener buenos argumentos el día de hoy, así que hicimos ahí varias búsquedas y nos encontramos con un modelo de madurez que produjo IDC en el año 2016 sobre la madurez de las universidades latinoamericanas en el ámbito de la transformación digital. Y en ese entonces mostraba una estadística interesante, que 4 de cada 10 universidades son resistentes digitales. Esta es una categoría dentro del modelo de madurez. Y esto quiere decir que son empresas o organizaciones sin objetivos ni una estructura en torno a iniciativas de transformación digital. Y en ese entonces, la mayoría de las universidades encuestadas preferían continuar con el modelo tradicional de enseñanza. Estas son las 5 etapas del modelo de madurez que IDC utilizó. IDC quiere decir International Data Corporation, que es una organización en los Estados Unidos, una empresa que se encarga de hacer estudios y tiene mucho prestigio, ¿verdad? Y en estas 5 categorías, pues, de acuerdo al estudio que hicieron, que mayormente se enfocó en países como Argentina, Chile, México, Brasil y otros, pues, con base a esta encuesta, pues, se clasificó a las universidades. Y a partir de esto, pues se fueron identificando también aquellas estrategias que las universidades fueron o han ido implementando, ¿no? En estos últimos años. Y en esta eh, línea de las estrategias digitales que se han ido adoptando en el tema de educación, pues aparecen 3 principalmente. Obviamente
han ido surgiendo otras derivadas de estas mismas, el que creo que todos hemos escuchado, que es el e-learning, ¿verdad? Que a partir de la aparición del Internet y sobre todo el acceso del Internet por parte de la mayoría de la población, bueno, eso obviamente cuestionable, pues aparece la posibilidad de educarse también a distancia, ¿no? Luego, más reciente, pues aparecen algunas nuevas estrategias, como es el Massive Open Online Course, o los famosos MOOC, ¿verdad? O SEMA en español, que son cursos en línea dirigidos a un número ilimitado de participantes a través de Internet, ¿verdad? Esto generalmente a través de una plataforma como edX, quizás algunos han escuchado sobre edX, y esto pretende tener una educación abierta y masiva. Luego, pues tenemos los sistemas de educación Blend, ¿verdad? Que es una combinación entre el aprendizaje presencial, que es el trabajo que se hace tradicionalmente en el aula, y también el trabajo que se hace en línea, ¿verdad? Combinando el Internet y otros medios digitales. Han ido apareciendo otras estrategias, como es el uso de los dispositivos móviles también, ¿verdad? Pero básicamente esas son las tres estrategias que generalmente se utilizan. Y como estrategias para la aceleración de la transformación digital, porque aquí hay que hablar obviamente de la aceleración, se comenzó a utilizar, sobre todo en los últimos años, la integración del concepto de marketing digital para la promoción de la formación superior. Obviamente el cloud computing ha acelerado también el uso de la nube como un instrumento para poder poner las plataformas, tener plataformas mucho más robustas, escalables, y esto de alguna forma garantizar también tener unas plataformas que permitan soportar con la carga que en algún momento se tiene que tener de contenidos mucho más interactivos. Está el tema de la inteligencia artificial. Estábamos leyendo algo sobre tutoriales que se están haciendo basados en inteligencia artificial para ir perfilando un poco los contenidos de acuerdo al segmento de estudiantes que se quiere llegar. Está el uso de la realidad aumentada y realidad virtual como alternativas metodológicas de aprendizaje, ¿verdad? En casos, por ejemplo, en carreras que tienen algún tipo de práctica más física, ¿no? La realidad virtual de alguna forma está siendo como una alternativa importante, ¿no? Para poder hacer ciertas actividades. Obviamente, no reemplazando en su totalidad la realidad, pero sí de alguna forma reforzando aquellas actividades que requieren una práctica física, ¿no? Está el tema del Customer Experience, que es algo que a partir de la aparición de los métodos ágiles, como no solo en la parte que tiene que ver con las tecnologías, sino en general en la gestión de proyectos y por ende los proyectos educativos también, este factor, estas estrategias que están asociadas a la mejora de la experiencia del alumno son fundamentales. Y finalmente, algo que mi amigo Hugo Beltrán insiste mucho, ¿no? El talento digital. Es esta quizás la estrategia más importante, más crítica de desarrollar, ¿verdad? Que es tener una cultura en la universidad digital. Y esto implica obviamente alumnos, docentes, autoridades y todos los que están vinculados con el proceso educativo. Para hablar de este tema, en la nueva normalidad y los retos y oportunidades que está representando las tecnologías para la educación superior, la digitalización, llamémosla así, transformación digital todavía creo yo que está cuestionable. Tenemos a Hugo Beltrán, quien es economista de la Universidad de Lima, magíster en ciencias, mención en computación de la Universidad de Chile y máster en consultoría de tecnologías de información y business de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Es docente de la Universidad de Chile, también en The Valley Digital Business School y en la Universidad Tecnológica INACAP.
en el área de pre y posgrado y tiene más de 15 años de experiencia como académico. También es miembro de la Red Latinoamericana de Transformación Digital, es consultor y relator de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, y es fundador de la empresa Inca Strategies. Mariela Isabel Celada Ochoa es licenciada en Educación con maestría en Medición, Evaluación e Investigación y Currículo de la Universidad del Valle de Guatemala, así como una maestría en Estudios de Política Educativa en la Universidad de Illinois, Chicago, gracias a una beca de Fulbright. Su experiencia docente se ha desarrollado a lo largo de todos los niveles educativos, la cual ha permitido compartir su gusto por las ciencias naturales, ciencias sociales. Asimismo, ha coordinado proyectos en el Sistema de Naciones Unidas, USAID y otras agencias de cooperación en apoyo al Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Juventud, entre otros. Cuenta con experiencia en investigación educativa y gestión académica y financiera de programas y proyectos. Actualmente es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle de Guatemala y la coordinadora regional de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe. Finalmente está el doctor Miguel Morales, director del área de e-learning de la Universidad Galileo de Guatemala. Es fundador del proyecto Telescopio, repositorio de MOOCs en español para América Latina, coordinador de cursos masivos en línea y micromaster para Galileo en edX, responsable de la planificación, diseño y producción de más de 35 MOOCs en el área de tecnología educativa, desarrollo de software, social media, entre otros. Tiene un doctorado en Ingeniería de la Información y del Conocimiento en la Universidad de Alcalá, España, máster en Dirección y Producción de e-Learning por la Universidad Carlos III de Madrid, y ha trabajado en la dirección y gestión de múltiples proyectos académicos institucionales, aportando el diseño e implementación de soluciones formativas efectivas online para organizaciones como el Ministerio de Educación de Guatemala, GIZ, USAID y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Posee una amplia experiencia en la creación y administración de proyectos de e-learning orientados a la capacitación de recurso humano en las empresas. Bueno, los comerciales del caso, ¿verdad? ¿Quieren saber más sobre lo que hacemos en transformación digital en educación? Pueden contactarnos, que será un gusto compartirles nuestra experiencia. Así que bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Realmente impresionante los CVs de nuestros panelistas el día de hoy. Y me siento realmente honrado de tenerlos el día de hoy acá para conversar, creo yo, con un tema de sumo interés para, no solo para nuestro país, yo creo que es para el mundo entero. América Latina en general está viviendo un reto importante con la pandemia de coronavirus, H1N1, iba a decir yo, todavía estoy atrapado en el tiempo, lo cual pues nos ha llevado a una aceleración digital, decíamos, ¿no? Yo el tema de transformación digital lo veo un poco lejano todavía, ¿no? Porque hay muchas aristas todavía de la transformación digital que nos están contemplando. Yo quisiera iniciar con que nos contaran un poco sobre cómo ha sido la experiencia tanto en la Universidad del Valle como en la Universidad de Galileo y en la Universidad de Chile, en este caso, a partir de que un día estamos todos en las aulas dando clases, estamos con un programa educativo ya construido para el semestre, ¿no? Y de repente, ¡pum!, todo el mundo a su casa, nadie puede salir. En el caso de Chile hubo un lockdown completo, ¿no? No se podía ni salir ni a la esquina, ningún horario. Así Y es. todo esto obliga tanto a docentes como a alumnos, ¿verdad?, a pasar a un modelo de educación a distancia o teleeducación. Entonces, me gustaría comenzar por Mariela, que ¿cómo lo vivieron en la Universidad del Valle este cambio abrupto? Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación a participar y a conversar con estos colegas y con ustedes. Pues, si yo tuviera que definir en una palabra esta transición de esta educación en una modalidad presencial a una modalidad remota o en emergencia, yo podría decir que se caracteriza por una incertidumbre, ¿verdad? En efecto,
donde si bien, digamos, ya habían algunas iniciativas o podías tener algunos programas que se desarrollaban en una modalidad, ya sea B-Learning combinada o totalmente en línea, eh, la mayoría de los programas, de hecho, la mayoría de la educación universitaria en nuestro país está centrada en una modalidad presencial. Entonces, eso implica, digamos, que te fuiste un viernes y regresaste un lunes y ya no podías entrar, o sea, las universidades estaban cerradas. Entonces, efectivamente, hemos tenido que navegar en esa incertidumbre, teniendo que hacer readecuaciones y teniendo que ajustar a las situaciones en las que nos encontramos, pero también a las situaciones en las que se encuentran nuestros estudiantes, los cursos que ya iban en camino. Entonces, eso no ha sido fácil tanto ni para los docentes, ni para los mismos estudiantes, ¿verdad? Porque una cosa es tener diseñado un curso y planificado para una modalidad presencial, pero otra muy distinta es tener que sobre la marcha ajustarlo para una modalidad remota o una modalidad semipresencial, ¿verdad? Entonces sí ha sido un trabajo que ha demandado no solo cognitivamente, sino que ha demandado ajustes emocionales que todos hemos tenido que ir encarando. Y yo coincido con que efectivamente esto es más que hablar de hardware y software, es un tema de hablar de cultura organizacional, que para mí en una estrategia de transformación digital, esa es la estrategia, o sea, cambiar la cultura, ¿verdad? Para que efectivamente podamos asumir nuevas formas de hacer educación. Muchas gracias, Mariela. En el caso de la Universidad Galileo de Guatemala, nos contaba Miguel el día de ayer que tomamos contacto, que ya venían con un proceso de algunos años atrás, pasándose ya al mundo de e-learning. Vimos en el CV de Miguel todo el desarrollo que han ido haciendo en la plataforma de edX, por ejemplo, pero aún así fue un golpazo, ¿no, Miguel? ¿Cómo fue el tema en la Galileo? Sí, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Como les comentaba a mis colegas en la Universidad de Galileo, nos hemos enfocado desde hace un buen tiempo con el tema de educación virtual. Sin embargo, el proceso de transición fue, como mencionaba Mariela, una palabra de incertidumbre, otra palabra puede ser caos, otra palabra puede ser aceleración, porque estábamos haciendo ese proceso, ¿no? A mí me gusta llamarle educación remota de emergencia, porque tengo ya 17 años en educación virtual y ahora llamar educación virtual a un Zoom donde están dando clases, me cuesta un poquito terminar de comprender ese proceso, ¿no? Sin embargo, sí fue bastante difícil para la universidad adaptarse. Normalmente tenemos la plataforma educativa que tuvimos que hacerlo más escalable, más robusta en la nube para poder tener lo que antes teníamos un tercio de la universidad en la plataforma. Ahora toda la universidad, pues tuvimos que escalar la plataforma. Desde el tema de la parte tal vez el eje principal de nosotros siempre ha sido el tema de formación y capacitación docente. Hemos estado trabajando por muchos años la formación, no solamente en la plataforma educativa, sino que lo que mencionaba también Mariela, lo que hace la transformación, que es una cultura digital en los docentes, ¿no? Ya hablar de los docentes de un curso virtual, de e-learning. Nosotros tenemos un evento todos los años, tenemos una certificación en e-learning 2 veces al año, vamos metiendo becados a los profesores, tenemos una serie de talleres, tenemos una estructura, una pirámide, donde tenemos que alcanzar la mayor cantidad posible para el tema de cultura digital y tecnologías, y luego vamos conformando equipo para que vaya desarrollándose ciertas habilidades en el tema de educación digital. Sin embargo, eso siempre lo menciono, fue difícil poder adaptarnos. Creo que sí teníamos cierta formación, pero lo que nos hemos concentrado en este proceso es capacitar, capacitar y capacitar. Creo que ahí hemos estado dándole fuerte a ese tema. Generamos una serie de webinars a partir de esta pandemia, generamos una serie de talleres. Lo que sí quisiera resaltar es que hoy ya es un escenario diferente. Hacemos una convocatoria a los docentes, se apuntan 100, 125, 150. Antes era llevarlos de 15 en 15, buscar otro tipo de promociones para que la gente se inscribiera. Pero sí ha tenido ese tema de aceptación, el tema de formación. Entonces, en resumen, te puedo mencionar que teníamos cierta expertise, sin embargo, fue necesario adaptar un poquito más y esforzarse en seguir capacitando a nuestro personal docente. A nivel de plataforma también hicimos un
un update a la plataforma y se hizo un poquito más robusta. Y en tema de estrategia, nosotros ya teníamos ciertos procedimientos digitales, por ejemplo, el pago en línea, los certificados en línea, las inscripciones. Lo único que teníamos no en línea era la graduación, que los estudiantes virtuales sí venían a la Universidad de Galileo a graduarse. Pero sí hemos podido fortalecer, eso creo que es una ventaja y algo importante que hemos logrado en este proceso, es fortalecer nuestros procedimientos internos en el tema digital, ¿no? Recientemente lanzamos los exámenes de ubicación en línea, estamos haciendo una feria digital para promover las carreras en línea. Entonces, creo que sí nos estamos adaptando, sin embargo, creo que es un proceso, ¿no? Sí, Miguel, muchas gracias. Y justo como mencionaba Mariela en un principio, ¿no? La transformación, y tú lo refuerzas ahora hablando de la cultura. Justo ayer también conversábamos con Hugo y anteriormente conversábamos también con Hugo en otro conversatorio que tuvimos sobre transformación digital del impacto que ha sido también para los alumnos. ¿Cómo ha sido en Chile esto, Hugo? Porque uno cree que en Chile todo camina como avión, ¿no? Pero también hay retos importantes en el tema del cambio de paradigma. ¿Cómo fue el tema del inicio de la pandemia en este cambio de paradigma? Sí, es cierto. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Agradecido por la invitación de poder participar en este conversatorio y feliz de poder compartir experiencias y también conocimientos. Sí, es cierto. La situación ya se venía, o sea, nosotros vivimos una situación previa en octubre. El 19 de octubre del año pasado hubo un estallido social en la cual hubo reclamos sociales de educación, tema de salud, y ahí un poco se declaró, hubo estado de emergencia y se declaró toque de queda. Y luego posteriormente eso, en cierta manera, hubo un pequeño suspensión de garantías, entonces parte de las últimas semanas del semestre académico del año pasado se tuvo que hacer en línea, pero fue algo muy abrupto. Y empezamos este semestre otoño a partir de este año y partimos bien la primera semana y luego llegó la pandemia y como lo comentaba Marina también, todos nos mandaron a la casa. Entonces, pero ahí fue un problema, como tú lo mencionas, Daniel, muy crítico, porque si uno se pone a pensar en el tema de los alumnos, hay algunos alumnos que no estaban acostumbrados y ahí también quiero retomar lo que dijo también María, del cambio cultural, el hecho de que los estudiantes estén tomando clases desde sus casas, de sus hogares, y que se enfrentan a problemas que no todos tienen conexión hogar, ¿ya? De internet. Y ahí nos dimos cuenta de que habían alumnos que utilizaban la bolsa de minutos de sus teléfonos celulares. Asimismo, también había computadores que lo compartían con los miembros de la casa. Entonces, ahí había alumnos que decían, profesor, ¿sabe que no me pude conectar hoy día porque tuve que compartir el computador, el notebook con mi hermana que también está con sesión en el colegio? Entonces, ahí nos dimos cuenta que había problemas también con los alumnos, en la cual no había suficiente equipamiento, llamémoslo así, tanto hardware como la comunicación. Y obviamente, como ustedes se pueden imaginar, en un hogar promedio viven 4 personas, 3 personas, y estar saturando la conexión a Internet también, eso complicó mucho. Y no solamente los alumnos fueron los que tuvieron problemas, sino también varios de los colegas académicos que también no estaban acostumbrados a dictar clases online de sus casas y con equipamiento propio, que no era el más adecuado, no les funcionaba el audio, no funcionaban las cámaras, y además también el tema de conectividad. No, fue un shock. Y bueno, ya las consecuencias posteriores fueron de que había muchos alumnos que solicitaron apoyo psicológico, estaban muy estresados, angustiados, cómo iba a empezar o sea, cómo estaba desarrollándose el semestre. Pero eso fue a grandes rasgos, que en realidad hay un tema social de por medio que
nos golpeó y estoy hablando de la ciudad de Santiago, y sin dejar de lado las regiones más apartadas del país, ¿no? Que también ahí sufrieron también el mismo tema que les estoy comentando. Muchas gracias, Hugo. Y como bien dices, es un tema que ha impactado socialmente, ¿verdad? Y yo creo que a mí me llamó la atención mucho cuando vi este estudio del nivel de madurez de las universidades en América Latina, porque a pesar de que los datos son del 2016, yo creo que están bastante acertados a lo que era la realidad de la mayoría de universidades en América Latina previo a la pandemia. Aunque creo yo que la mayoría ha hecho inversiones en alguna medida, más o menos en temas de inversión en herramientas, creo que sigue siendo el cambio, el paradigma cultural, social, en el modelo de educación como tal, el principal reto. Entonces, digamos, ahora estamos ya subidos en este barco que en este río que no sabemos dónde va a tener fin, que es el tema de la pandemia. Tenemos números que cada día son más intrigantes, nos dan una incertidumbre grande sobre cuándo va a terminar la pandemia como tal. Por lo menos creo que esto no va a ser en el corto plazo. Y esto nos tiene de alguna forma viviendo una nueva normalidad, ¿no? Muchos hablan de la nueva normalidad como algo que va a venir, pero yo creo que ya estamos viviéndolo, ¿verdad? En ese cambio que tuvimos que adaptarnos. Entonces, partiendo de la idea de que esta es la nueva normalidad que nos va a tocar vivir, inclusive cuando se comience a hacer la reapertura de nuestros países, ¿cuáles serían entonces los principales retos que tendríamos que enfrentar en este proceso de transformación digital de la educación y hasta dónde debería entonces mantenerse, digamos que algún tema de aceleración digital y hasta dónde deberíamos regresar un poco a los modelos anteriores? Yo iniciaría nuevamente por Mariela con esta pregunta. Gracias, Daniel. Yo creo que efectivamente llegamos a un punto, en el caso de educación, un punto de no retorno. ¿En qué sentido? En que yo creo que estamos en un momento donde vamos a tener que aprender a combinar y a desarrollar modalidades totalmente en línea, modalidades e-learning y modalidades presenciales. Y entonces el rol, la identidad y las funciones del docente se transforman, ¿verdad? Porque entonces tienes que tener un poco de diseñador instruccional, un poco de saber manejar ciertas plataformas. Hay desafíos en cuanto a cómo vas a formar a los docentes, incluso cómo vas a actualizar a tu cuerpo docente, que ya lo tenés dentro de las aulas universitarias, para aprender a convivir con estas modalidades de entrega distintas. Y efectivamente hay todo un desafío en el tema del diseño instruccional y el diseño curricular mismo de los cursos, ¿verdad? Porque una de las cosas que todas las instituciones, creo yo, que nos enfrentamos en esta situación fue esa como tentación de los maestros de querer trasladar tal cual una clase presencial a un modelo totalmente a través de una plataforma. Y como decía Miguel, y hay varios artículos al respecto, a esto no lo podemos llamar o no lo podemos juzgar o evaluar como una educación en línea, porque no lo es, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que tenemos que aprender justamente qué implica esta nueva modalidad de entrega. Y en efecto, creo que también hay una tentación muy grande a, como tú dices, a integrar de cierta forma la tecnología, pero seguir haciendo las mismas cosas, solo que ahora con tecnología, ¿verdad? En lugar de que copien en el cuaderno, ahora copian en la computadora. Ojo con eso, ¿verdad? Porque son prácticas que efectivamente no transforman el sentido de las actividades que estamos haciendo en el aula, sino que simplemente ahora las hacemos con dispositivos electrónicos, pero no tienen nada de innovación, no tienen nada de un cambio, digamos, profundo en las metodologías o en la forma que estamos utilizando para aprender. Y creo que aquí un tema clave es efectivamente los docentes, ¿verdad? Somos un tema clave, pero si bien es importante atenderlos y darles opciones de capacitación, también tenemos que pensar que en general la academia de por sí tiende a ser resistente a cambiar, ¿verdad? Entonces esto no va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad?
es un tema y una necesidad recurrente donde tenemos que insistir varias veces sobre lo mismo y efectivamente movernos de la zona de confort en la que nos encontramos. Muchas gracias, Mariela. Miguel mencionó un término que ya me quedó grabado de el uso emergente realmente de estos métodos, no de enseñanza virtual, sino como tal, emergente. ¿Hasta dónde, Miguel, estos métodos deberían mantenerse? Y sobre todo hay una parte que Mariela menciona que es crítica, ¿no? Que es el docente, porque si bien hay un tema de capacitación que tú mencionaste también, hay un tema formativo que es mucho más integral y en el tema de la transformación digital creo que todos coincidimos que hay un proceso de gestión del cambio, que eso no es tan fácil, ¿verdad? Porque es prácticamente cambiar nuestro paradigma de enseñanza. En algunos casos, imagino que docentes con ya muchos años de enseñar presencialmente y pasarse a un modelo utilizando herramientas digitales. ¿Cómo lo ves tú en esta parte de retos? Bueno, creo que coincido. Uno de los principales retos que tenemos actualmente es el docente. Tal vez difiere un poquito porque creo que el docente va a tener la necesidad de adaptarse. Yo hacía en algunas otras charlas que he tenido la alusión de que en Guatemala todavía no hemos regresado al retorno de nuestras actividades, pero cuando regresemos, si salimos el 13 de marzo, creo que fue que todos nos confinamos en Guatemala, y cuando salgamos, tal vez va a ser en octubre, noviembre, este tiempo seguramente vamos a entrar el 13 de marzo del 2020, pero vamos a salir el 13 de noviembre del 2030, porque la velocidad en que tuvimos que adaptarnos nosotros como docentes se van a dar cuenta de, puchis, avanzamos 10 años en la historia, en todo lo que se pudo desarrollar en cuanto al uso de tecnología en las clases, ¿no? Creo que, y no va a haber otra opción, o sea, va a ser por lo menos virtual. El futuro cercano, lo que hemos visto es blended learning, va a haber clases virtuales, clases presenciales, los laboratorios van a ser algunos elementos presenciales, va a haber la clase invertida un poquito tal vez más marcada. En el tema de educación superior estábamos nosotros viviendo un mundo con el tema modular. Las universidades somos especialistas en empaquetar la educación, pero hace 3, 4 años, cuando empezó a surgir EDX, empezamos a desempaquetar la educación y a crearla más modular, crear pequeños, los microcursos, los nano degree, el empaquetar más pequeño y hacerlo más útil. Esa tendencia va a seguir, igual que el blended learning, creo que va a seguir. Regresando a tu pregunta, creo que yo he definido varias etapas de este proceso. La primera etapa seguramente muchos de los docentes ya habían vivido esa parte, pero yo tengo claro que muchos otros no. La primera etapa fue aprender a usar la plataforma, porque ahí estaba la plataforma, pero también nunca habíamos metido ni nunca la habíamos explotado realmente, ¿no? Después de aprender la plataforma, adaptar nuestra clase a nuestro nuevo contexto, que es el Zoom o cualquier sistema de videoconferencia. Después viene la adecuación, cuando nos dimos cuenta, bueno, entonces ahora que estoy dando mis clases remotas, ¿cómo voy a evaluar? Entonces yo tengo que adecuar mis estrategias de actividades, mi forma de evaluar. Y por último, que es lo que le va a dar una sostenibilidad al mediano plazo en el tema de educación digital, es el tema de que vamos a planificar, que eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? Ya no adaptarnos, ya no adecuar, sino que planificar en sí, en función del entorno y la forma que estamos desarrollando, ¿no? Por lo menos en la universidad, el primer trimestre o la mitad del primer trimestre, perdón, el segundo trimestre y la mitad del segundo semestre, nos enfocamos a adaptarnos y a adecuarnos. Pero este segundo semestre estamos planificando en cómo poder desarrollar mejor nuestros cursos y cómo poder llevar a cabo una mejor instrucción, ¿no? Sigue siendo retos del tema de la educación virtual, la calidad de la educación virtual, el tema de la evaluación, el tema de los trabajos en equipo, sigue siendo eso. Para mí sigue siendo algo retador el hecho de que la tecnología no ha solucionado aún los problemas de raíz del tema educativo, ¿no? Pero de forma general eso es lo que te puedo comentar y quiero recalcar mucho que esa aceleración que tú le llamas va a ir muy en torno de los docentes. De hecho, yo les puedo decir que gran parte del éxito que hemos tenido en cualquier universidad de pasar a presencial a totalmente virtual de 48, 72 horas ha sido por parte del docente. Ni siquiera nosotros que hemos estado fomentando el cambio, sino que han sido los docentes que se han podido adaptar más o menos o mucho mejor que otros. Seguramente siempre va a haber diferentes profesores, pero sí han estado buscando alternativas de cómo poder llevar a cabo su clase y han estado empujando, ¿no?
No es perfecto, porque lo que mencionaba Hugo también, no tenemos internet, todos acceso, pero creo que vamos avanzando de a poco, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Justo la semana pasada tuvimos un conversatorio con una organización a la cual pertenecemos. Esto fue más en el área de salud, pero tuvimos también la participación de un extraordinario panel de la Universidad Abierta de Cataluña, de algunas otras instituciones en América Latina. Y a mí me quedó grabada la frase del colega de la Universidad Abierta de Cataluña que decía que en la actualidad la cátedra ya no es el centro del conocimiento, sino que ya el conocimiento está en la web, ¿no? En la nube, en Internet. Y entonces ahora el rol del catedrático es cómo facilita todo ese conocimiento a los alumnos, ¿no? Y yo creo que por ahí parte un poco la pregunta del reto que le voy a tirar a Hugo, ¿no? ¿Es realmente esto? ¿Cómo ves tú esta frase? ¿Realmente coincides en que el reto principal ahora es cómo todo ese conocimiento que ya tenemos ahí se canaliza a través de metodologías que permitan al estudiante buscarlo, o todavía debemos centrar mucho en lo que genera la cátedra? ¿Cómo es esa parte desde el reto ahora de la nueva normalidad? Me tiraste la pregunta más difícil, ¿ah? No, en realidad es un desafío como tú, como lo has dicho, y ahí viene, en cierta manera, quiero retomar lo que dijeron mis colegas Miguel y Mariela, que es un desafío del académico, ¿ya? Del académico, y si bien es cierto, bueno, personalmente yo he recibido cursos de capacitación de pedagogía, ¿ya? Y es cierto, nos enseñan las herramientas de evaluación, porque nosotros tenemos que asegurarnos de que el alumno, uno, aprenda lo que le estamos enseñando. Y luego, como tú muy bien lo has dicho, Daniel, toda la información está en Internet, está en la nube, llamémoslo así. Pero hay ramos en los cuales el académico tiene que pensar cómo yo encandilo al alumno, ¿ya? Eh, y ahí viene ese tema de que uno tiene que pensar, el académico tiene que pensar, o el maestro tiene que pensar, ¿no? Y me acuerdo que hace un año atrás me asignaron un ramo de matemáticas, y yo dije, no tengo ningún problema. Y entré a la sala presencial y los alumnos con un desdén, arrastrando los pies, como diciendo, hoy me tocó la clase de matemáticas. Y la gran mayoría no les gustan las matemáticas. Ya nada debe ser por el colegio, ¿cierto? Sí, ya, pero yo lo voy a hacer interesante las matemáticas. Ustedes van a amar las matemáticas. Y ahí viene el tema de que uno tiene que buscar las herramientas pedagógicas para poder llamar la atención y que vean de la cuestión uno lo ve de manera lúdica. Y me acuerdo que utilicé una herramienta que, no sé si lo conocen, el Kahoot, ¿ya? Y de cierta manera, con ejercicios muy simples, los alumnos aprendieron. Y yo lo hice durante 2 semanas y me asocié algo anecdótico. La tercera semana terminé la clase, profesor, ¿y el Kahoot no lo trajo? Uy, ¿verdad? Se me olvidó. Entonces ya me estaban pidiendo el Kahoot, ¿ve? Entonces, sí, es cierto, pero ya cuando los ramos son ya de o los cursos son ya de último año, que me ha tocado este semestre, yo le digo a los alumnos, miren, la teoría lo van a encontrar en internet. Hacen la búsqueda, googlean y encuentran la información. Pero ¿sabe qué? Yo les voy a contar lo que no le encuentran en los libros. ¿Así? ¿Y qué cosa? Las experiencias, las vivencias. No hagan esto, tengan cuidado con esto. Entonces yo lo denomino como el manual de cortapalos, ¿ya? Y eso no lo van a encontrar en ningún libro, se lo doy firmado. Y es ahí donde nuevamente encandilo a los alumnos con situaciones, ¿cómo se dice? Caso de éxito. Pero hablaba con otro colega y me dice, Hugo, no solamente son los casos de éxito, son los casos de fracaso. Que sería bueno que contar los casos de fracaso. Me puse a pensar, ¿verdad? Tienes razón. Hay que presentar casos de fracaso.
¿por qué no se hizo y por qué fracasó el tema? ¿No? Y como dice reza el refrán, después de la guerra todos somos generales. Entonces yo le digo a los alumnos, ¿qué pasa con esa situación que fracasó? A ver, ¿qué opina usted? ¿Cómo debió haberlo solucionado? Sí, profesor, yo creo que de esta manera. Y ahí se genera ese debate, llamémoslo así, y es ahí donde los alumnos nuevamente muestran interés. Por eso todo depende del curso que uno esté dictando, la audiencia y todo eso. Ahora, ahí vino todo un tema de que a lo mejor esto me va a encontrar razón Miguel, y cuando uno está trabajando ya de manera online, tiene que estar conectándose, tiene que pasar la lista de asistencia, que tiene que anotar en el libro de clase lo que hizo, lo que no hizo, y al final de cuentas hay mucho trabajo administrativo, preparar las evaluaciones, preparar la clase, corregirlo y entregarlo, y en realidad es una labor, como yo le digo, de back office tremenda, tremenda para el académico. Entonces en otras, por ejemplo, en la Chile, dependiendo de los ramos, hay ayudantes, y los ayudantes se encargan de preparar las evaluaciones, de corregirlas y todo eso, lo cual libera mucho al académico. Pero en otros casos no. Entonces uno tiene que asumir toda esa carga, llamémoslo así. Pero sí, ahí viene, es cierto, Daniel, es un desafío. Cómo yo encandilo al alumno, cómo lo mantengo el interés. Y yo soy de la sugerencia, como te lo comentaba, les comentaba ayer, hacer clases no extensas, de hora y media. Imagina alumnos que llevan 2 o 3 ramos seguidos, ya terminan agotados y no quiere más guerra y dice, profesor, hágalo breve y conciso. ¿Ve? Y entonces ahí viene esa capacidad también de síntesis del académico. Eso, básicamente. Gracias. Cortita y al pie, digo yo, en fútbol. hay que mantenerlo así. Y ahí Sí. hay un tema de la tecnología, ¿no? Es muy seductora y ahorita que mencionaste el Kahoot, ¿no? Acá está de moda en todas las cátedras, no solo en educación superior, sino ahora con mis hijos también que están en el nivel primario y secundario lo escucho, ¿verdad? Entonces es como que se ponen de moda las herramientas y parecía entonces que la herramienta es lo que te va a ayudar a tener una mejor cátedra, ¿no? Entonces, al final vemos que hay como una seducción de la tecnología, pero ustedes creo yo que los tres han coincidido que en el tema de la planificación, ¿verdad? En la construcción de los contenidos, ¿verdad? Obviamente en la metodología, pero sobre todo Miguel dijo algo que es clave para mí, la evaluación, ¿verdad? Esto es un poco lo que hemos impulsado también con la transformación digital del uso de métodos ágiles, ¿verdad? No hay nada perfecto. Casi que en esta dinámica tan acelerada que vivimos, bueno, ahora con la pandemia, pero ya creo que ya lo veníamos viviendo antes, nos obliga a ese prototipado, revisión con el usuario, en este caso el estudiante, y estar ajustando constantemente la estrategia, ¿verdad? Dado que no podemos decir que ya haya algo totalmente escrito en piedra. Nos pasamos un poco ya al tema de las oportunidades. Yo creo que la transformación digital, vista desde una perspectiva integral, es una oportunidad, ¿verdad? Yo mencioné algunas estrategias que consideré, me llamaron mucho la atención, que son como el marketing digital y sobre todo lo que Hugo decía, el engagement, ¿no? Con el estudiante. La parte, obviamente, de aprovechamiento de la nube, ¿no? La inteligencia artificial, que no sé si en Guatemala, por ejemplo, estamos utilizando inteligencia artificial en los procesos de educación, el tema de realidad virtual, realidad aumentada, cómo mejoramos esa experiencia virtual del alumno y sobre todo el tema de cultura digital. ¿Cómo ven el tema de las oportunidades, Mariela? ¿Cómo ves tú las oportunidades que estas estrategias, no los llamemos tecnología porque la gente comienza a entender que es software y hardware, ¿no? Al final son estrategias integrales. ¿Cómo ves tú esto como oportunidad de cara a la nueva normalidad que ya estamos viviendo? Yo creo que si bien ha planteado importantes desafíos, la situación actual, estamos también en un momento único para hacer transformaciones profundas en educación, ¿verdad? Y entonces ahí sí, teniendo claridad de cuáles son esos resultados o
esos desempeños esperados, en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Entonces plantear cómo es que vamos a alcanzarlos y cómo ahí, en ese proceso, en la metodología que definimos, entonces entran estas nuevas herramientas o estas estrategias que queremos utilizar, ¿verdad? Porque efectivamente la tecnología, y nos pasa en muchas instituciones educativas o puede pasar, es que resulta apantalladora, ¿no? Decir que estás utilizando el último software, pero al final no entendés muy bien ni para qué lo estás usando ni por qué lo tenés que usar, ¿verdad? Sino que simplemente suena bonito o se oye moderno, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente tenemos que volver a recuperar el tema de la intencionalidad, ¿verdad? Del proceso educativo y tener claridad de que en la medida en que yo tenga claridad de esas metas, de esos resultados, de esa propuesta educativa, entonces voy a encontrar la mejor herramienta o la mejor estrategia, si es tecnológica o no, no necesariamente tiene por qué serlo, para poder efectivamente facilitar o promover aprendizajes en los estudiantes. Pero sí, hoy por hoy podríamos decir que no podemos pensar que herramientas o estrategias tecnológicas pueden quedarse fuera de la modalidad de entrega, ¿verdad? Efectivamente, necesitamos incorporarlas porque pareciera que el mundo, la tecnología está avanzando como que estuviera fuera del aula y lo que nos toca es traer al aula, sea cual sea, ¿verdad? Aula, no quiero mencionar 4 paredes, sino un aula virtual, un espacio virtual, traer esas estrategias, ¿verdad? Muchas gracias, Mariela. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? En el tema de transformación digital siempre se habla del el cliente en el centro del sistema, en salud hablamos del paciente en el centro del sistema, en gobierno digital al ciudadano en el centro del sistema. ¿Podemos poner al estudiante en estas nuevas metodologías, llamémoslo, realmente al estudiante en el centro del sistema? Bueno, creo que sí. De hecho, el fundamento de la educación virtual es que el aprendizaje gira alrededor del aprendiz. Eso es algo importante, porque si estamos hablando de virtualidad, no estamos hablando de que todos tenemos que coincidir en el mismo horario, en el mismo espacio, en la misma actividad, todos aprendemos de forma diferente. Entonces, en el tema de la parte de Learning Analytics y el Big Data que tú mencionaste, es como si estamos aplicando ya, está muy cercano al hecho de que la plataforma se pueda adaptar al estilo de aprendizaje del estudiante y que pueda ir mostrando ciertos contenidos diferentes a todos los estudiantes. Entonces, yo creo que sí se adapta muy bien el modelo educativo virtual, gira alrededor del estudiante, no gira alrededor del aprendiz, como está en la parte presencial. Si no llega el profesor en la clase, no hay clase. En cambio acá, siempre, si tenemos los contenidos, la plataforma, los medios o los espacios de poder trabajar en colaboración, va a poderse desarrollar ese tipo de escenarios, ¿no? Yo veo gran oportunidad en muchas áreas. Creo que principalmente podemos tener nosotros desde una perspectiva de la universidad la diversidad de carreras que podemos ahora aumentar y el alcance, ya no solamente Guatemala, sino que toda Latinoamérica, España, poder llegar a nuestras carreras. Ya habíamos hecho algunas cosas de ese tipo, pero creo que se va a expandir mucho. También es una amenaza para nosotros las universidades si no nos adaptamos a todo este nuevo escenario, porque el estudiante va a buscar otras universidades en otros momentos, no las de Guatemala únicamente. También veo como un área de oportunidad el hecho de que los profesores se puedan seguir actualizando, se puedan ir adaptando a estas nuevas metodologías. El tema de los estudiantes también veo como una oportunidad el hecho de poder readecuar su tiempo y organizarse de una forma diferente, poder crear diferentes bloques o espacios de aprendizaje, ¿no? En resumen, como te digo, creo que sí se puede adaptar muy bien. De hecho, el modelo es una de las características importantes. La tecnología, los procesos de enseñanza, la parte de gestión y construcción del conocimiento, creo que va en esa línea, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Hugo es también especialista en el tema talento digital y yo creo que acá es, como decía Miguel, ¿no? ¿Cómo se van construyendo esas capacidades a partir de la gestión del conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves, Hugo? ¿Es una oportunidad esto que estamos viviendo en esa necesidad de creación del talento digital, del ciudadano digital, ¿no? El profesional digital que se necesita como parte del proceso de transformación digital de la sociedad? Sí, claro. Mira, es cierto, es un tremendo desafío. Y justamente la universidad tiene que ir
delante de las, anticiparse a las necesidades del mercado, ¿ya? Porque, por ejemplo, bueno, obviamente hay todo un aparato de por sí que la universidad debe ser un centro de investigación de partida, ¿ya? Entonces, el Estado invierte una buena cantidad de dinero para promover la investigación y desarrollo. Partiendo de ese punto de vista, yo creo que el tema de que uno tiene que estar, la universidad tiene que estar viendo cuáles son las necesidades del mercado. Cuando hay problemas, inmediatamente, ¿qué es lo que hace acá en Chile? Buscan a la universidad. Cuando hubo la presencia de un virus, lo primero que fueron es a la Universidad de Chile preguntando, ¿qué saben ustedes de este virus? ¿Ya? Entonces, siguiendo esa línea, como tú lo dices, ya hay una nueva realidad. Una nueva realidad y un poco como dice Marina, no hay un punto de regreso, no hay un punto de vuelta, no hay vuelta en este tema. Entonces tenemos que formar a profesionales digitales, ¿ya? Porque se habla mucho del cliente digital, ¿ya? Y ahí un tema también lo que comentaba Miguel, es cierto, el alumno es un cliente digital. Entonces, pero ahí viene el tema de que formar a un profesional digital conlleva el conocimiento de las nuevas tendencias tecnológicas de las herramientas. No es que tengamos que formar programadores en inteligencia artificial o programadores en RPA o programadores en Machine Learning, no, sino simplemente que conozcan las herramientas dependiendo de la carrera que estemos impartiendo clases. Si es la carrera de computación, evidentemente que tiene que saber de programación. Pero si estamos hablando de carrera administrativa o la carrera de medicina o de veterinaria o de educación, tiene que saber justamente que existen herramientas que son las facilitadoras. No es el objetivo per se, la herramienta informática, sino de que esto va a ayudar a cómo poder interactuar en la vida laboral. Y es ahí donde hay una tremenda ausencia de formación de talento digital. Eso lo conversamos ayer y es un tema que yo lo vengo pregonando hace mucho tiempo, porque justamente en estos temas de transformación digital que estoy justamente haciendo un apostolado, me preguntan a mí, Hugo, ¿dónde encuentro el talento digital? ¿En qué universidad? ¿En qué carrera? ¿Es informático? No es informático exclusivamente. Y es ahí donde hay un desafío, hay una tarea pendiente. Yo creo que a nivel de las universidades o los centros de formación técnica o educación superior, hay que formarlo. Eso. Un gran reto. Bueno, ya casi se nos acabó el tiempo. Hay algunas preguntas. Bueno, hay una pregunta concretamente de la audiencia. Los invitamos en este espacio a hacer sus preguntas. Esta va dirigida a Miguel. Dice, ¿cómo podemos obtener herramientas de gamificación efectivas de nivel superior y cómo podemos comprender en B-Learning el B-Learning que se mencionó? Herramientas de gamificación hay muchas, ¿no? Luego les puedo compartir un link, ahí tengo varias herramientas ya clasificadas que hemos nosotros utilizado, pero ya en el tema de gamificación se pueden usar Kahoot, las que mencionaba, Mentimeter, perdón. Hemos usado H5P, hemos usado Articulate, hay un sinfín de herramientas. Creo que también lo hablé en un webinar anterior. Más importante que qué herramienta utilizar es que ustedes definan qué estrategia van a poder crear y la herramienta complementa, ¿no? Normalmente yo lo enfoco mucho en diseñar una actividad de aprendizaje, le llamamos una e-activity, una e-actividad. Entonces diseñamos la actividad en función del objetivo didáctico o la competencia que se desea desarrollar. Luego definimos la estrategia, cómo lo vamos a llevar a cabo en la clase. Y por último seleccionamos la herramienta. Creo que ese es el orden que deberíamos de seleccionar qué herramienta utilizar. En el tema B-Learning le llamamos Blended Learning, que es un aprendizaje híbrido o mixto. Se estima que cuando tengamos un retorno a las universidades, en el momento que retornemos, vamos a tener que seguir manejando ciertas clases presenciales y ciertas clases virtuales.
También se tiene la idea de manejar ciertos porcentajes de estudiantes presenciales, ciertos virtuales o remotos. A eso le llamamos el blended learning, ¿no? Creo que la parte virtual encontramos todo el 2020 con un pico alto y en el año 2021 vamos a encontrar más o menos un 50% de clase presencial y un 50% de clase virtual en nuestros salones. Por lo menos el siguiente año es lo que se prevé que va a continuar así la parte de formación, por lo menos la educación superior, ¿no? A nivel de colegio no lo sé, en otros países ya están retornando a los colegios con distanciamiento, después vienen otro rebote del COVID, entonces creo que vamos para largo con el tema y creo que la tendencia tal vez más fuerte va a ser esa combinación de clase presencial, clase virtual, un porcentaje presencial, un porcentaje virtual, la clase invertida, vamos a manejar muchos más videos en plataforma, muchos más recursos y si llegamos a la clase en grupos reducidos, tal vez para la parte práctica o la parte de desarrollo de proyectos o elaboración de casos, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Para Mariela, yo le preguntaría, ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a esa necesidad también de la transformación de la política pública educativa? Bueno, efectivamente, ese es todo un tema para nuestro país, ¿verdad? Y para otros contextos también. Aquí hay un tema en relación, y yo tal vez lo dividiría en dos, un tema en relación con políticas educativas vinculadas con conectividad y accesibilidad, ¿verdad? Porque, digamos, partimos desde que en Guatemala adquirir un libro es complejo en función de importar los impuestos, ¿verdad? Eso hace que la disponibilidad no sea tan pública como quisiéramos y la accesibilidad también complicada. Luego esto mismo puede trasladarse a cuando hablamos de la parte de la conectividad y la accesibilidad en cuanto a hardware y software, ¿verdad? Eso me parece que es un espacio de política pública donde hay posibilidad de incidir y que no necesariamente es solo un ámbito de educación, ¿verdad? Sino que aquí hay múltiples actores que intervienen en ese espacio de política pública. Y también en el caso de política en la parte de educación, creo que tenemos que empezar a pensar en transformar ciertos modelos de formación, no solo de formación docente, sino otros modelos, por ejemplo, de educación que hacen uso de estas modalidades híbridas o que hacen uso de modalidades de entrega por alternancia, que no necesariamente hoy por hoy reciben, digamos, la misma atención o las mismas posibilidades de recursos en cuanto a la educación presencial que conocemos o con la que estamos más familiarizados, ¿verdad? Entonces, creo que hay todo un espacio ahí de trabajo en el tema de políticas públicas y pensar en políticas públicas, no de gobierno, sino políticas públicas de largo plazo que puedan trascender, digamos, estos periodos de administración gubernamental que nos permitan efectivamente cumplir todo el ciclo de una política pública, ¿verdad? La formulación, la implementación, la evaluación y volver otra vez de nuevo a ver qué funcionó y qué no funcionó, porque somos muy dados a cortar iniciativas sin evaluarlas o sin dejar que maduren lo suficiente, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito es un desafío para nuestro país este aspecto de la política pública. Creo que esa parte es súper importante, ¿no? El monitoreo, evaluación, pero también el aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que ahí no se termina de cerrar el tema de las políticas públicas y poder hacer los ajustes correspondientes. Huguito, para cerrar, ¿cuáles serían tus recomendaciones a las universidades para ser más competitivas? Porque como decía Miguel, ahora que la educación está en la nube, prácticamente facilita que los estudiantes puedan precisamente buscar la enseñanza superior en universidades fuera del país al que pertenecen. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para las universidades? Yo diría buscar diferenciarse. Bueno, ahí viene el tema de cómo me diferencio de la otra universidad. O sea, de partida uno, que todos dictan el mismo contenido, ¿ok? Todas hablan, por ejemplo, ofrecen programas de posgrado, ¿ok? Es lo mismo, buscan los contenidos, ya. Y el otro parámetro que buscan, yo creo que importa mucho quiénes son el equipo académico, ¿ya? Y ahí viene todo el tema, un poco lo que quiero retomar lo que dijo Miguel, lo encontré muy acertado, la estrategia de cómo hago las clases.
Y de pronto, eso sucede, como se dice, con el marketing, marketing a fin de cuentas, el cliente digital sabe, tiene más información de lo que uno se imagina. Entonces, en la medida de que nosotros hagamos que las universidades tengan no solamente un programa de contenidos buenos, sino que también el equipo académico sea de primer nivel, no, cuando digo de primer nivel, no necesariamente que tenga grado de doctor o postdoctorado, no necesariamente, sino va en la metodología, en la estrategia, de que diga cómo lo están haciendo, ¿ya? Entonces, es ahí donde puede marcar la diferencia, ¿ya? Y buscar estrategia de enseñanza, no uso de herramientas, ojo, estrategia, ¿ya? Como tú bien también se comentó, todo el contenido está disponible en los libros, en la nube, sino el cómo se dicta la clase, cómo se prepara la estrategia, casos de éxito, casos de fracaso, conversatorios o proyectos que cada uno traiga un proyecto y lo resuelvan, eso yo lo encuentro sumamente interesante, ¿no? Muy interesante, o hacer cursos no tan grandes, o sea, de 60 alumnos, yo lo encuentro eso antipedagógico, imagínense presencialmente y ahora trasladarlo online, más complejo todavía, más complejo. Entonces, yo creo que hay que reformular los programas, ¿ya? Y los contenidos y la estrategia. Yo diría básicamente eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, nos pasamos 2 minutos. Ya estamos siendo bastante puntuales, eso es bueno. Vamos cambiando el paradigma de la impuntualidad latinoamericana. Les agradezco muchísimo, Mariela, Miguel, Hugo. Un verdadero placer hablar con ustedes y yo creo que hemos aprendido mucho. Y sobre todo para aquellos que nos escuchan siempre y en este caso están buscando herramientas, hay una parte que es importante, que es el método, como dijeron ustedes, la planificación y la evaluación constante. Creo yo que esas son las frases con las que nos quedamos, las palabras claves que nos quedamos, y que al final el conocimiento no se puede retener, ¿verdad? El conocimiento nos ha sobrepasado a todos, entonces es como facilitamos ese conocimiento en las aulas a nuestros alumnos para poder también ser competitivos como universidades. Un abrazo fuerte a todos, muchas gracias y estaremos hablando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes también, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Feliz tarde. Listo, nos vemos, adiós.